queridos amigos y hermanos, que el Señor pueda bendecirles. Es un gusto el saludarles en este día y encontrarnos para el estudio de la palabra del Señor. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos nuestra lección de escuela sabática. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general de Vida 104.1 FM, allí está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz, y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar, y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Lecciones de Vida. Es un gusto volver a saludarles, mis queridos hermanos, y ahora en nuestro nuevo formato aquí por YouTube, donde estudiamos la lección en bloques, pues gracias damos al Señor porque nos permite el volver a encontrarnos para seguir estudiando su palabra. Y en esta oportunidad vamos a estudiar cómo llegaron allí al Mar Rojo los israelitas y qué fue lo que pasó en ese momento de gran tensión, porque fue un momento de gran tensión y fue un momento también de prueba para el pueblo de Israel. Así que vamos a ver cada detalle que la palabra del Señor nos ofrece y cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas. Porque recuerde, como dice el apóstol Pablo, todas esas cosas se escribieron para nuestra admonición, para nosotros que nos ha llegado en los confines de los siglos. Así que tenemos muchísimo que aprender. En el contexto de reavivados por su palabra, apreciados hermanos, hoy nos corresponde la lectura de Levítico. Sí, Levítico capítulo número 21. Usted también puede leer Levítico número 20. Levítico número 20 es para el día martes. Muy bien, sí, Levítico número 20. Para el día miércoles, Levítico 22. Y para el día martes, Levítico 21. Ahora sí, ese es el orden correcto y ahí es donde vamos en nuestra secuencia. Les invito a orar para que podamos iniciar nuestro estudio en el día de hoy. Querido Dios, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Pedimos tu dirección y tu bendición al estudiar tu palabra. Pedimos que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas. Bendice a todos mis amigos y hermanos que nos escuchan a través del canal de YouTube, Señor. Permite que sea de gran bendición el tema de hoy. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El pueblo de Israel había salido conforme Dios lo había dicho, trazado y como Dios lo había trazado, organizados, como un ejército bien organizado. Y eso debemos de tenerlo en cuenta y destacarlo, porque no salieron allí empujándose, allí como que sin orden, no. Ya hemos estudiado que aparecen términos como Tasaba, Manahet, que son traducidos como ejército, escuadrones, campamentos, huestes. También otro término interesante que aparece allí en la palabra del Señor, Aleph, que tiene que ver con miles, y entonces en ese contexto de los miles, pues sencillamente, ¿no? También está hablando de clanes, de familias, clanes y familias. Lo cierto del caso es que salió la cantidad de gente divididas en unidades, en familias, y marcharon como un ejército. Fíjense que más adelante, ¿no? Cuando Balaán vio desde las colinas de Moab que Israel estaba acampando por tribus, él lo identificó así. Israel acampaba por tribus, por clanes, y ese era un orden estricto. También vimos cómo también llevaron los consigo los huesos de José. Y eso está en Éxodo capítulo número 3, versículo número 19. Y este detalle es muy importante. No podemos dejarlo pasar por alto. ¿Por qué? Porque allí se revela el cumplimiento de las promesas de Dios en respuesta a la fe de José.
quien nunca perdió de vista la tierra prometida, aún en medio del esplendor y los privilegios de Egipto. Y recuerden que él le dijo, ¿no? Allí los reunió a todos sus hermanos y les dijo que él creía que el Señor los iba a visitar en Egipto y los llevaría a la tierra como había jurado. En eso estaba él, que siempre estaba presente. Entonces, cuando Israel llegó a Canaán, los huesos de José fueron sepultados en Siqué, como lo dice Josué 24:32. Imagínense, 400 años de espera para poder enterrar los huesos de José, en este caso. Recuerde que José fue embalsamado, lo dice la Biblia, ¿no? Ahora, esta tumba, yo creo que era definitivamente un gran recordatorio para el pueblo de Israel. Y digo que era un gran recordatorio, ¿por qué? Porque definitivamente los que cuidaban, ¿no? Este ataúd, o no sé si era un cofre, no sé cómo era, pero los que cuidaban esto, creo que recordaban siempre, ¿no? Mira, Dios nos sacó, es real, es verdadero, Dios cumple sus promesas. José primero llegó, Dios fue viendo camino para que nosotros no muriéramos de hambre y nos sacó con mano fuerte de Egipto. O sea, era algo real. Y si bien es cierto, los muertos nada saben, pero los restos de José estaban allí como testigos que decían, Dios cumple lo que Él dice. Además de eso, el pueblo de Israel, cuando ellos iban por el desierto, que salieron por el desierto, la Biblia dice que estaba la columna de nube y la de fuego. Y esta columna de nube y de fuego, la nube estaba en el día para protegerles del calor, del sol, tantas cosas, y la columna de fuego pues estaba en la noche, ¿no? Para guiarles. Así que a fin de que anduviesen ellos de día y de noche tranquilos. Y nunca, preciados, se apartó de ellos, nunca se apartó de ellos, esa columna, que literalmente era la presencia del Señor. Dios habitando allí, Dios con ellos. A través de esa nube se comunicaba. Más adelante, entonces, se hace la presencia de la Shekinah en el contexto de cuando ellos instauran allí, también conforme a la orden del Señor, lo que tiene que ver con el santuario terrenal. Pero fíjense, Dios se había ordenado todo y el pueblo iba marchando con seguridad. Luego la Biblia nos dice, nos describe cómo es su recorrido. Los versículos 20 al 22 del capítulo 13 dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarles por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí no solamente podemos destacar el hecho de la columna de nube y la columna de fuego. El Salmo 105:39 dice, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Y el Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová. Dios, gracias y gloria dará a Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Una para protegerles del sol y otra para alumbrarles en la noche y para guardarles también del frío. Ahora, de aquí quiero destacar es la parte geográfica que allí se nos presenta, mis queridos hermanos. El pueblo salieron de Ramesés, llegaron a Sucot. ¿Recuerdan ustedes? En Sucot quizás se pararon allí, estaban llegando ya al punto oriental y ahora llegan a Etán. Este lugar todavía no ha sido fácil ubicarlo, ni mucho menos identificarlo. Pero la palabra hebrea Etán es una transliteración del egipcio Ketim, que es fortaleza. Eso quiere decir entonces que a través de este informe que se nos está dando, nos está indicando que los israelitas llegaron a los límites fronterizos de Egipto.
Y los registros históricos dicen que en los límites, hacia la parte oriental, hacia esa parte donde estaban allí ya saliendo para más arriba de los deltas, había una línea de fortificaciones fronterizas construidas ¿con qué? Con el propósito de controlar, ¿verdad? De evitar que la gente pasara, la gente entrara y la gente llegara por allí o fueran invadidos, y al mismo tiempo pues controlar el tránsito entre Egipto y Asia. Entonces, siendo que esas fronteras, esa fortaleza fronteriza estaban en el límite del desierto oriental, es posible entonces que cuando llegó allí el pueblo y vio los que guardaban allí o los que cuidaban allí, la gran cantidad de gente que venía, pues ellos, quizás estas personas no se lo supusieron, ya sabían lo que estaba pasando en Egipto, ya sabían lo que había pasado. Entonces, ellos avisaron a Faraón. Y eso lo podemos nosotros corroborar, apreciados hermanos, porque primero no era poca la gente que estaba allí. Y la misma palabra del Señor nos los dice, Éxodo 14, el versículo 5, y dice: fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y allí empieza algo interesante. Primero, Faraón revela lo que hay en su corazón. Una vez más, Faraón muestra que nunca su arrepentimiento fue verdadero. Nunca su arrepentimiento fue real. Sencillamente quería que parara lo que estaba ocurriendo, porque se daba cuenta que estaba devastando toda la nación. Ahora, recuerde que Faraón tenía un propósito. ¿Cuál era? Que su permiso se limitara simplemente a un viaje de 3 días, que era aproximadamente el que duraban hasta llegar al desierto oriental de egipcio, es decir, hasta llegar a los límites. Y él pensaba y decía: bueno, esta gente se va a ir, van a llegar allá, van a hacer un viaje corto, van a ver que es difícil, porque de allí en adelante el caminar es muy difícil. Tienen por otro lado allí el mar Rojo, no van a querer salir, mejor los dejo que vayan y adoren allí. Y luego se van a regresar. Pero creo que la afirmación de Faraón, apreciados hermanos, ¿cómo hicimos esto? Creo que denota gran incredulidad. Y es una pregunta extraña. Y digo que es una pregunta extraña para un hombre que acaba de tener 10 buenas razones, por no llamarlas 10 poderosas plagas, y vio que su nación estaba devastada y su orgullo estaba doblegado. Creo que Faraón olvidó rápidamente lo que había ocurrido. Y aquí hay una lección para nosotros. Vieron la prueba, vino la crisis, hubo un pequeño alivio. Ni siquiera le dio tiempo a Faraón de reponerse de los horrores de la 10ª plaga, y ahora entonces se levanta de nuevo en su orgullo para perseguir al pueblo de Israel. Se olvidó por un momento de lo que había ocurrido. Y creo que esto a veces nos pasa a nosotros. Nos olvidamos por un momento de las cosas malas que se hicieron, de las consecuencias del pecado, del fruto del pecado, y cuando vemos que como todo como que medio se arregló, entonces decimos: no hay ningún problema, vamos a seguir adelante. Quizás los egipcios y Faraón pensaron y dijeron: se acabó el poder de Dios, se acabó el poder de Jehová, ya el Dios de los hebreos no tiene poder, ahora nosotros volvemos a ser los amos de la tierra. Y además de eso, ellos también razonaron y Faraón también lo razonó, estoy seguro de eso. ¿Cómo vamos a perder este cuerpo de obreros, esclavos que tenemos, que son los que trabajan por nosotros? Esto trastornaría completamente la economía del país y traería grandes dificultades. Entonces la Biblia dice que Faraón unció su carro. Ahí dice la palabra del Señor, ¿no? Y entonces Faraón
tomó, ¿no?, allí sus carros escogidos, sus ejércitos, sus capitanes, y unció su carro. Es decir, él entonces tomó toda su carrocería militar, todo un colectivo completamente, y avanzó para perseguir al pueblo de Israel. Pero se olvidaba que Jehová estaba allí, y como que pensó que ahora podía vencer contra el Dios que le había acabado de devastar completamente Egipto. Hermano querido, cuán terrible es el corazón cuando no reconoce al Señor. Cuán terrible es un corazón duro y orgulloso. Antes de llegar el faraón a encontrarse con ellos, ya Dios les había dado una orden al pueblo de Israel. Leamos los versículos 1. Sí, vamos a leer desde el 1 hasta el versículo número 2, puede ser. Ok, sí, podemos leer esos textos y vamos a ver la orden que le dio al Señor al pueblo de Israel. Le dijo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Y fíjense que esto debemos de destacarlo, apreciados hermanos, porque aquí ocurre algo interesante. Cuando uno se pone a analizar la ruta que el pueblo de Israel debía de llevar, se supone que ellos debían ir avanzando hacia el sudeste. Es decir, si usted se ubica, y lo puede hacer por un ejercicio, ¿ok? Si usted se ubica allí en un mapa, usted puede ver entonces que el pueblo de Israel se encontraba quizás por lo que hoy en día es el Cairo, por allí, ¿ok? Entonces comenzaron a avanzar, ellos pasarían entonces todo lo que tiene que ver por lo que se conoce allí como la península de ahí del Sinaí, la península arábica que está allí, ¿ok? Tenían que avanzar. Entonces ellos seguirían allí subiendo, ¿no?, para llegar a lo que era la tierra prometida. Ese quizás era la ruta. Esa quizás era la ruta que ellos debían de llevar. Tenían que avanzar, subir hasta allá. Pero ocurre algo interesante. Algo interesante. Dios les cambia la ruta. Dios les cambia la ruta. Y cuando digo que les cambia la ruta, pues definitivamente nos los lleva allí a un punto en el cual iban a estar en el borde en el límite completo de lo que tenía que ver con las fronteras, ¿no?, allí de Egipto. Y para poder avanzar, entonces ellos podían haber bordeado, llegar hacia arriba, hacia las partes más elevadas, hacia lo que se conoce como los deltas, que están allí para seguir avanzando. Pero el Señor les cambió la ruta. Y los llevó frente al Mar Rojo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor hace eso? ¿Por qué el Señor los lleva a este punto? ¿Por qué Dios necesitaba, mis queridos hermanos, que el pueblo de Israel comenzara a tener más fe y a creer más en el Señor? Y cuando digo esto, que comenzaran a tener más fe y comenzaran a creer más en el Señor, era porque definitivamente el pueblo necesitaba estar firme allí en el Señor para poder entonces todo lo que iban a enfrentar después, poder avanzar. La ruta original tenía que haber sido de Ramsés a Sucot, y cuando llegara a Sucot
pues allí, ¿no? Avanzar hacia, buscando Gaza, bordeando todo lo que conocían ellos como el Gran Mar. Pero Dios entonces les cambió la ruta y de Sucot los llevó a un punto en el cual quedaron allí frente al mar, donde estaban las fronteras de Egipto. ¿Qué es lo que les acabo, qué es lo que acabamos de leer, apreciados hermanos, lo que acabamos de leer y que la Biblia nos menciona, como que el pueblo allí llegó, ¿no? Vamos a volver a leer la palabra del Señor. Y allí entonces se nos describe que Dios le dijo a los hijos de Israel, den vuelta, o sea, los regresó, den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephon, y delante de él acamparéis junto al mar. Ahora, volvemos a ver el punto. Cuando llegaron allí, estos lugares eran definitivamente desiertos, pero llegaron a un punto donde había unas grandes fortalezas, porque Migdol significa torre, fortaleza, y es sin duda una cantidad de localidades o de fortalezas que estaban a lo largo de la frontera oriental de Egipto. Y estos Migdol probablemente no eran diferentes ciudades, sino eran más bien baluartes que formaban parte del sistema de fortificaciones fronteriza. Y ahí fueron hasta Baal-Zephon. Baal-Zephon es un nombre compuesto que significa el Señor del Norte. Baal, Señor, Zephon, norte. Y era una deidad cananea que los egipcios también adoraban. Y allí en ese lugar había un templo. Más adelante este templo se conocería como el templo de Dafne o Tafne, que era también una diosa. Pero lo cierto del caso es que ahí, en ese punto, llegó el pueblo de Israel. Entonces tenían frente a ellos las fronteras, ya las habían pasado, habían unos muros gigantes, no había más camino de devolver. Para devolverse tienen que pasar de nuevo por esos muros o esos monolitos que estaban allí, y tenían entonces el templo de Baal-Zephon, que era un lugar donde quizás había muchos también ejércitos, y tenían el mar allí. Entonces, fíjense ustedes, literalmente, ¿no? Pareciera como que fue Dios el que los llevó a ese lugar. Pero ¿con qué intención? Volvemos a decir, Dios probaría a su pueblo. Dios probaría a sus hijos para ver qué era lo que había en su corazón. Cuando llega el ejército de Faraón, el pueblo comenzó entonces a quejarse. Y hermanos queridos, uno lee esta parte de la Biblia y uno dice, ¿por qué se quejaron? ¿Por qué se quejaron si tenían todas las evidencias claras de que Dios estaba con ellos, y además de eso, era Dios el que los había liberado? Era el Señor, apreciados hermanos, el que los había liberado. Era el Señor el que los había sacado con mano fuerte. ¿Qué pasó en su corazón? El pueblo de Israel estaba ya acampando. No sabemos exactamente en qué momento o a los cuántos días los alcanzó Faraón. Lo cierto es que los vio allá acampando, y el pueblo de Israel tuvo temor. Temieron en gran manera, dice la palabra del Señor, el versículo número 10 de Éxodo 14. Era una situación desesperada. Estaban encerrados al este por el mar, al sur por una escabrosa montaña, y al oeste por desiertos montañosos, y al norte estaba la única salida que tenían, pero ahí estaban los egipcios perseguidores. Y llegaron a una conclusión: no hay escape posible. Además de eso, estaban desarmados y sin preparación para el combate. Y en última instancia, no habían aprendido a poner su confianza en el poder y en la protección del Señor. Y creo que ese era el peor punto en contra de ellos. Clamaron al Señor. Y suena bien, ¿verdad?
clamaron al Señor. Y pareciera bien, dijeron, bueno muchachos, empezaron bien, arrancaron bien. Pero el versículo número 11, hermano querido, no debería de existir. Porque se supone que si ellos claman al Señor y están confiando en el Señor y saben y entienden quién fue el que los sacó de Egipto y cómo los sacó, el versículo número 11 no debería de existir. Y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Eso es un corazón que tiene duda. Era verdad. Humanamente no había solución. Pero ellos acaban de ver el poder de Dios. Ellos acaban de ver el poder de Dios. La murmuración que están haciendo no tiene sentido, porque mostraba poca fe, mostraba una pérdida en la confianza del Señor, mostraba una pérdida, apreciados hermanos, de la confianza plena en lo que Dios había hecho. ¿Saben que en Egipto ellos se especializaban en sepulcros porque tenían alrededor de 3/4 de su tierra disponible para cementerio? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel está diciendo, mira, era mejor quedarnos, era mejor ser esclavos, era mejor estar allí que venir a morir en el desierto. Pero ya va, ¿dónde está el Señor? ¿No te acaba de liberar de Egipto? ¿No acaba de liberar a tus hijos, a los primogénitos? ¿No acaba de liberarles? ¿No acaba de salvarles? Ahora, ¿qué es lo que hace Moisés? Y aquí, apreciados hermanos, uno tiene que destacar definitivamente la actitud de Moisés. Quizás Moisés también tenía temor en su corazón. Y no vamos a negar, él era un ser humano. Quizás Moisés también tenía temor en su corazón. Pero lo cierto del caso es que Moisés entiende que Dios está allí. Que Dios está allí. Y que si Dios los ha acompañado hasta allí, los ha guardado, los ha bendecido, los sacó como los sacó de Egipto, ese mismo Dios que se manifestó a él en la zarza ardiente, ese mismo Dios que al él hablar en el nombre de Jehová mandaba juicio sobre Israel, ese mismo Dios les iba a salvar. Ese mismo Dios les iba a salvar. Ese Dios no les iba a abandonar. Y eso lo sabía Moisés. ¿Cuáles son las palabras de Moisés? Vamos a leerlas porque de verdad son palabras poderosas. Le dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y es la respuesta de un corazón, de un hombre que tiene seguridad en el Señor y ante lo que está pasando, sabe que Dios va a actuar y sabe que Dios tiene la última palabra para decir y es el que los va a ayudar. Y al pueblo le faltaba fe. Y Moisés entonces los animó a confiar en Dios. Lo que Moisés no sabía, o quizás lo que Moisés no imaginaba, era que más adelante iban a haber muchas más situaciones que iban a mostrar la incredulidad que todavía permanecía en un pueblo que había salido con mano poderosa. No temáis. Ese es el primer paso para alcanzar la victoria. Es confiar en Dios. Estad firme. Debemos mantenernos pacientemente en nuestro puesto, sin murmuraciones. Confiar en el Señor. Mantenerse tranquilos. Deja de murmurar. Deja de cuestionar, deja de decir cosas que no tienes que decir, deja de dudar, espera pacientemente en el Señor. Verás la salvación que el Señor les dará hoy. Si dejamos que Dios nos dirija, la victoria está asegurada, apreciados hermanos. ¿Saben ustedes que la incredulidad es ciega? La incredulidad nos vuelve ciegos.
La duda también nos vuelve ciego. Mire, ver la salvación de Jehová implica tener fe, confianza plenamente en el Señor. Ver significa abrir los ojos. Solo Dios puede proporcionar la victoria, la seguridad y la salvación. Dios siempre está disponible, cuidando de nosotros y proveyendo lo que necesitamos en el momento apropiado. Y luego les dice, no, el Señor peleará por ustedes, o Jehová peleará por vosotros. Dios lucha por nosotros contra Satanás y el pecado. Y el Calvario creo que es la mayor prueba de eso. Así que si usted quiere ver hoy cómo Dios lucha por nosotros, pues definitivamente, ¿no? Mire la cruz de Cristo. Allí podemos ver cómo el Señor ha vencido para darnos salvación y darnos vida eterna. Incluso cuando estaban los ejércitos se metieron al mar y comenzaron a ver lo que estaba pasando, ellos mismos reconocieron y dijeron, Jehová lucha por los israelitas, pero ya era demasiado tarde. Rápidamente, el ángel de Dios colocó la nube y la columna de nube se colocó entre el campamento de Israel y los egipcios. Ellos no podían avanzar. Durante la noche la columna era oscuridad para los egipcios y luz para los israelitas. Moisés alzó su vara y el mar se abrió para que Israel pasase en seco. Dios envió un viento. Israel entró en el mar teniendo las aguas como muro, a derecha y a izquierda. Los egipcios, después que ya pasaron todo, el Señor se quita y los egipcios entonces vieron y entraron. Vamos a agarrarlos, no se van a ir. Y al amanecer, Dios trastornó a los egipcios. Y al intentar retroceder, el mar volvió su cauce y destruyó todo el ejército. Y desde la orilla del mar, Israel contempló la victoria y creyeron en Dios aún más y creyeron en Moisés. Creo que nosotros necesitamos desarrollar esa fe que nos lleva a vencer y a creer que en Dios somos más que vencedores y por su gracia podemos alcanzar la victoria. El Señor te bendiga.